gente, hoy vamos a estar analizando un video que más bien es una entrevista que le hizo una valiente cubana a Fidel Castro hace muchos años atrás, cuando el dictador salía de una de estas cumbres que se hacen. Y me parece bastante interesante analizar esto para que ustedes vean todas las incongruencias que dice este señor. Cuénteme una cosa, ¿qué le pareció la cumbre? ¿Qué lograron? Bueno, la cumbre me pareció muy buena. Los logros de la cumbre es como cuando tú siembras una semilla, tienes que esperar que nazca para ver los frutos. Aquí se pone a inventar, dice que esto es una semilla que tú tienes que esperar a que crezca. Bueno, hermano, han pasado muchísimos años y alguien me pudiera explicar a mí, gente, de corazón vamos a ser sinceros, ¿en qué aspecto de tu vida tú has visto una mejoría después de que se hacen este tipo de cumbres? Que te afecte a ti positivamente de una manera directa, que tú digas, bueno, hermano, esto yo lo logré gracias a una ley o a un intercambio económico, cultural de algo en alguna de estas cumbres. ¿Qué se hace? Pero vamos a caer específicamente en el caso de Cuba. ¿Qué mejoría ha habido para Cuba después de todo este reguero de cumbres? Porque lo único que ha hecho ha sido, pues nada, normalizar la dictadura cubana. Es lo que él ha hecho, bueno, él, Díaz-Canel y toda esta gente en todas estas cumbres. Salvo algunas excepciones, nadie se para a decirles ahí la verdad. Esto es lamentable, que países democráticos tengan que estar conviviendo con dictaduras, con tal de no caer en aquello de inmiscuirse en asuntos de otros países. A ver, hermano, eso para mí se llama hipocresía. Ok, tú no quieres meterte en otro país, no quieres forzar que la gente salga a la calle, lo entiendo porque tú no tienes nada que ver con ese país. Pero por lo menos aprovechar estas cumbres para decirle la verdad a esta gente en la cara, muy poca gente hace. ¿Y el párrafo este 68, el párrafo ese le parece? Tú te lo has leído más que yo no he tenido tiempo de leer párrafo por párrafo. A ver, literalmente fuiste a la cumbre a merendar, porque que una periodista se haya leído todo el comunicado de la cumbre y que tú no sepas qué dice el párrafo 68, o por lo menos un resumen de lo que se estaba diciendo ahí, hermano, óyeme, me lo dices a mí y capaz que te digo, a ver, mija, ¿qué tiene que ver el párrafo 68? Pero usted era Fidel Castro, hermano, es que qué pereza, brother, y esto no es nada, para que usted vea la cantidad de cosas que le hace decir esta valiente periodista. Ella trabajaba para una televisora de Estados Unidos, es cubana, se la tuvieron que llevar de Cuba, producto del surgimiento de la dictadura de Fidel Castro. Los padres se la llevaron. Muy inteligentes fueron ellos. Al final ella tuvo una vida digna en Estados Unidos y bueno, se encuentra el dictador ahí de su país, de donde ella nació, y lo confronta y le empieza a hacer este tipo de preguntas. ¿Defraudado que no mencionó específicamente a Estados Unidos? No, porque voy a estar defraudado si yo no quiero que estas cumbres sirvan para crear la discordia, sino la paz, la amistad, todo eso. Que un tipo que dedicó toda su vida a crear la discordia, a separar las familias y buscar enemigos imaginarios como Estados Unidos, te diga aquí que no menciona Estados Unidos porque pues digamos que el objetivo de estas cumbres es buscar la paz, la amistad y todo eso. Hermanos, vamos a estar aquí. Ahí estás notando ya el nivel de hipocresía con el que ese señor mentía y te engañaba a ti tan tranquilamente y tú decías, no, si aquí fuimos a buscar la paz. Brother, ¿qué paz? Brother, ¿qué prosperidad? ¿Qué amistad, hermano? Si de que llegaste al poder empezaste a buscar culpables, yo te digo a ti, brother, que esto hay que recordarle la memoria a la gente para que no se les olvide quiénes son estas gentuzas, porque actualmente es así tal cual. Poniendo una conversación entre los cubanos del exilio y usted y varios miembros del gobierno. La plataforma la propone. ¿Qué todo piensa? eso, no me digas, yo no puedo pensar en algo que no sabía nada. Pero aquí lo tiene, dando noticias. planteado. Ahora tengo yo que ponerme a reflexionar y a todo eso para ver. Porque uno no debe dar respuestas rápidas, imprevistas sobre esas cosas tan importantes, las cosas hay que tomarlo en serio, ¿no? Este tema del diálogo con la dictadura es algo que a día de hoy sigue dando de qué hablar. O sea, hay un grupo de cubanos que se hacen llamar opositores o disidentes, y digo se hacen llamar porque realmente son tantos que ni los conozco, y además porque realmente el concepto como tal no sé si se asemeja a lo que son, pues dicen que quieren un diálogo con la dictadura. No sé en qué sentido querrán ese diálogo. Yo personalmente no tengo nada que hablar con esa gente, a menos para decirle que se vayan, porque es lo único que ellos tienen que hacer. No hay un diálogo en plan de, mira, vamos a hacer unas elecciones, déjanos participar. No, realmente diálogo con la dictadura, desde mi punto de vista, desde mi pequeña opinión, no sirve de nada, no vale. Con delincuentes tú no puedes dialogar. Con los delincuentes lo único que tú tienes que hacer es sacarlos del poder y meterlos presos. ¿Cómo va a suceder eso? No sé, yo no soy vidente, ni Nostradamus, ni te voy a decir por una bola mágica que tengo acá cómo va a suceder. Pero personalmente no pienso dialogar con nadie, ni con ninguna de esta gente. Pero hace un tiempo atrás capaz que el enfoque de ese diálogo hubiera sido diferente, buscando una manera
de lograr una transición o algo así. No sé cuál será verdaderamente el enfoque que le quieran dar a ese llamado diálogo, pero es un tema que está latente. Digamos que todos los años sale a relucir en algún momento del año el tema de dialogar. Yo no sé qué tienen que dialogar con dictadores, con delincuentes, con gente que ha destruido nuestras vidas, porque estar separado de tu familia, fuera de tu país, de una forma obligada, porque tu vida corría peligro, o por lo menos tu libertad, o no estar en una cárcel, pues yo no sé qué la gente tiene que hablar con ese tipo de seres humanos. Bueno, si es que caben dentro del concepto de seres humanos. Pero ahí están viendo lo que ese señor responde. Bueno, yo no sabía nada, eso es una decisión que tengo que pensarme, tengo que tomar una decisión, tengo que pensar bien qué voy a decir, porque es algo tan importante. Señor mío, esa gente nunca han tenido ganas de hablar con los cubanos que se fueron de Cuba. Lo único que a ellos les interesa, y que lo han demostrado año tras año, son los dólares que nosotros los cubanos tenemos que mandar para la isla, por lo menos los que ayudan a su familia, en remesas, en comida, y los que ponen recarga. Yo no pongo recarga de internet. Pero hay gente que para ellos son como una especie de oposición fiel. Hay muchas personas que lo plantean de esta manera y digamos que ese es el diálogo con esos opositores con los cuales ellos quieren hablar. Realmente ellos no tienen el interés de hablar con nadie, de llegar a una reconciliación y de catalogar al pueblo cubano como uno solo, o sea, los que están adentro y los que estamos fuera. No les interesa, no les importa. Este mismo señor hace unos años atrás de esa entrevista había dicho la siguiente frase: quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. No los queremos, no los necesitamos. A todos los cubanos que no estaban de acuerdo con el régimen que él estaba implantando. Un régimen que sí, le llenó la cabeza de mariposas a muchas personas, pero que terminó siendo lo que todo el mundo sabía. Una cruel dictadura que lleva 65 años en el poder, perturbando la mente de todos los cubanos. No es otra cosa. Y todo lo que le dije en Guadalajara, que somos un solo pueblo. ¿Usted no considera que el exilio y el pueblo cubano somos un solo pueblo? Pero tenía que ser demostrado, ¿no? A mí personalmente me entristece mucho dos cosas. Uno, que le hayan disparado a 3 cubanos en Cojímar y que hayan muerto 3 jóvenes cubanos. Yo expliqué perfectamente eso, que eso fue un accidente a las 11 de la noche, una gente aislada, unos reclutas aislados, que se encontraron una lancha pirata, no sé si le van a tirar todo, le dieron el alto, le trataron de tirar los motores, pero realmente se ha investigado bien esa gente por qué van a tirarle. Que se tocan los mejores que lo hubieran dejado. Pero no dispararon, eran jóvenes sin armas. Sí, pero ellos es de noche, que es lo que tú sabes, si ves la silueta de una lancha pirata, eso fue lo que pasó. Él estaba contando ahí el tema de un incidente que ocurrió en Cojímar, de una lancha que entró a las aguas territoriales cubanas y bueno, unos guardacostas pilotearon la nave y pues fallecieron 3 personas, digamos todos los que estaban ahí. ¿Realmente ustedes le van a creer a ese señor? Vamos a suponer que de corazón estaban los reclutas ahí, estaban pasando el servicio militar, se asustaron, vieron una lancha y dijeron, bueno caballero, pues nos van a disparar. Y abrieron fuego. Vamos a suponer de que eso sucedió así. Ustedes le van a creer. No le puedes creer a alguien que te ha mentido toda una vida. No le puedes creer a alguien que llevó a cubanos a la guerra de Angola cuando no teníamos nada que ver ahí. Y si solamente hubiera sido Angola, Etiopía, Somalia y otros países más. No le puedes creer a alguien que metió misiles con cabezas nucleares en Cuba y estuvo el mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Una pequeña isla del Caribe metido entre la Guerra Fría de Estados Unidos y la Unión Soviética. No tiene sentido alguno creerle a esta gente. Ni a este señor que fue el mayor mentiroso, ni a todos los demás que vinieron después de él. No tiene sentido. Te están mintiendo en la cara día tras día. Mientras la familia de ellos vive de privilegio. Siempre te han dicho de que no, Estados Unidos es el enemigo de la revolución. ¿Qué enemigo? Si la familia de todos ellos luego al final termina viviendo en Estados Unidos o en el capitalismo. Porque sí, la lucha fue contra el capitalismo y al final todos ellos vivían como capitalistas. Tenían un negocio, ¿cuál era? El crimen en Cuba, mantener la represión, la gente trabajando para ellos y ellos viviendo de todos los negocios que se hacían en la isla. Esta persona que ustedes están viendo aquí es la madre de los hijos de Marrero Cruz, el primer ministro de Cuba. ¿Qué hace esa señora viviendo en Estados Unidos si el capitalismo es cruel, imperialista, yanqui, genocida? ¿Qué hacen los hijos de ese señor en Estados Unidos? Oye, ni de visita. Ni de visita. Primero, nunca voy a entender que comunistas de este calibre entren a Estados Unidos. No lo voy a entender nunca
cuando hay una pila de personas que han sido deportadas porque no tenían este papel, no tenían el otro. No entiendo el descaro ese que hay ahí. Pero bueno, yo no vivo en Estados Unidos. Gente, ¿alguien me puede explicar qué nivel de cara tienen esta gente? ¿Cuál es el material de la cara que usan? Capaz que yo lo pueda usar y de repente, no sé, me mejora mi rostro. Pero es que es increíble, hermano, cómo un discurso puede ser el de odio hacia los Estados Unidos, el del bloqueo, el de los yanquis que nos quieren esto, que la mafia miamense, que los gusanos, que no sé qué más, que si son terroristas, que si esto, que si lo otro, que si están mintiendo y son campañas pagadas de la CIA. Y de repente la familia de ellos se va a vivir a Estados Unidos. ¿Alguien pudiera explicarme el nivel de incongruencia mental de este brother? Es que es increíble, hermano. Cuénteme. Pero no es nuestra política. La situación... Ahora, si nosotros decimos mañana que no hagan nada y se vayan, nos acusan de que estamos dejando irse a toda la gente que quiere irse. Dice ese señor, después de la periodista decirle el caso de los muchachos Cojima, que esa no es su política. Ven acá y las avionetas de hermanos a rescate y el remolcador 13 de marzo fue casualidad también que hoy era a las 11 de la noche, no veíamos qué sucedía ahí. Quiero recordarle a la gente aquí que en el hundimiento del remolcador 13 de marzo murieron niños. Esa gente le abrieron fuego. La historia breve es la siguiente. Un grupo de cubanos asfixiados por la situación precaria que había en Cuba, producto del nefasto sistema que este señor implantó en Cuba, pues decidieron robarse una lancha. ¿Estaba bien robarse la lancha? No. Pero ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Así dice la frase. Se robaron la lancha e iban rumbo a Estados Unidos. Esta gente, en vez de rodear la lancha, buscar la manera de pararla de alguna forma con guardacostas, no sé, y luego sacar a las personas, aunque hubiera sido la fuerza, vamos a suponer, tú poniéndote en un plano, o sea, hubo maneras de poder detener a esas personas si es que ellos querían hacerlo, pero no, abrieron fuego contra la lancha y hundieron el remolcador y murieron niños ahí. Murieron niños, señores. Y este señor está diciendo que esa no es su política. Se dice que la opción cero viene ahora. ¿Qué es lo que es la opción cero? ¿Cuándo viene? ¿Por qué viene? ¿Qué es lo que es la opción ¿Qué es cero? opción cero? Quiero que me expliquen ustedes. Yo estoy pidiéndole una... Y yo te estoy pidiendo a ti una explicación también, porque es que yo no sé lo que es la opción cero. Opción cero. Opción cero. Es lo que se menciona como que ya no va a haber más comida, más... No, va a haber una eso no es cierto. ¿Cómo es la opción cero? Siempre quedará algo por allí. La opción cero es ya la opción, el cementerio. Cuando esta periodista le pregunta por el tema de la opción cero, se estaba refiriendo a la crisis que ya venía, bueno, ya estaban en crisis, ¿no? Pero la que ya venía, la que se agudizaba, que Fidel Castro le llamó periodo especial. La opción cero, o digamos esa frase de opción cero, pues mi mamá a mí me la decía muchas veces, cada vez que me hacía los cuentos del periodo especial. ¿Qué fue la opción cero, señores? Que no había opción de nada. No tenías manera de irte de Cuba, únicamente arriesgando tu vida en una balsa inventada, expenso a que te comieran los tiburones, viniera una marejada y te murieras ahí en el estrecho de la Florida, o morirte de hambre dentro de Cuba. No, máquina, pero ¿cómo fue que la gente no se murió de hambre? Hubieran habido millones de muertes. Hermano, estamos hablando que los cubanos dejaron de consumir menos de 1000 calorías diarias. Un ser humano necesita 2500 calorías diarias para poder mantener un cuerpo. Un ser humano adulto. Imagínate vivir con menos de 1000 calorías diarias. Si tú estás haciendo una dieta, eres una persona que pesa 200 kilos, ok, tu cuerpo lo va a resistir. Vas a pasar mucha hambre, pero tu cuerpo lo va a resistir porque tiene de dónde sacar nutrientes. Pero llega el punto en que no lo puedes hacer. Además de eso, no estamos hablando de que solamente la alimentación es un tema para llenar la barriga y decir, bueno, estoy lleno. No, hermano, para eso tomas agua y comes pan y se acabó. No. Todo el mundo es consciente de que el ser humano necesita ciertos nutrientes para poder mantener, digamos, el sistema inmunológico, el sistema del organismo entero funcionando correctamente. En Cuba hay personas que perdieron la movilidad en muchas partes de su cuerpo. En Cuba hay personas que se quedaron ciegas, que dejaron de pensar bien, que se enfermaron de la mente. En Cuba hay muchísimas personas que desgraciadamente derivaron en neuropatía porque por mala alimentación. Eso fue la opción cero. No había comida suficiente. No estamos hablando de ahora que están las MIPYMES descaradas estas ahí con inflación y que capaz que tú te metes una cola de 8 horas para comprar un pollo y que la bodega ahí aunque sea un muslo de pollo al mes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que no llegaban nada. Estamos hablando de que la gente tenía que comer pizza y el queso eran preservativos derretidos. Estamos hablando que un pan con bistec en Cuba era un pan con frazada de piso. Con el paño con el que tú limpias el piso de tu casa, la gente lo empanizaba y lo vendía como frazada de piso. Porque no había nada. Absolutamente nada. Los gatos en los barrios casi que se desaparecieron. Ustedes recuerdan en la directa que yo les estuve poniendo un video de gente en Guantánamo que están hablando tranquilamente de que sí, que han comido gato. Bueno, el consumo de la carne de gato se está haciendo popular acá en la provincia de Guantánamo. Sí hay personas que comen gato, bastante. Primeramente por la necesidad que hay, no hay comida en la provincia y las personas lo compran. Porque hay hambre. En Cuba hay hambre. En Cuba no hay ninguna revolución. Si en Cuba hubiera una revolución, yo hubieran cambiado a toda esa gente. Pero es que ni eso.
Porque el Parlamento no representa a nadie, absolutamente a nadie. Y todavía este señor tiene la cara de decir de que no, opción cero es la muerte, claro. El resultado que obtuvo muchísimas personas por dejar de comer, por tratar de huir de Cuba. Todavía la gente piensa y te dice, no, pero ¿cómo es que ustedes huyen? Ustedes no huyen si ustedes salen por el aeropuerto. ¿Ustedes han preguntado alguna vez, caballero, si los cubanos querían irse de Cuba? Si la situación en Cuba hubiera estado buena, nadie se hubiera querido ir. Quiero recordarle a la gente que ante el año 1959, Cuba era un país que recibía inmigrantes. Cuando la dictadura de Franco en España, hubieron muchísimos españoles que emigraron a Cuba. El abuelo de mi mamá es español, de Galicia. ¿Cómo es posible que desde Europa emigren ciudadanos para Cuba, una pequeña isla en el Caribe? Sí, Cuba era una república con sus problemas, había una tiranía, es verdad, pero económicamente y socialmente era un país que avanzaba. En otro video voy a venir aquí con todas las características tanto sociales, económicas y políticas que tenía Cuba ante el año 1959 y compararla con ahora, la realidad del 2024 de la continuidad de Díaz-Canel. Ese video viene. Oiga, el comunismo como que murió en el mundo entero. ¿Por qué usted insiste en revivirlo? ¿Por qué como yo cito? Si no, también murió Cristo y revivió en la cruz, y también dice que Lázaro, levántate y anda. Entonces es cristiano, desear que el comunismo se levante y ande es cristiano. Un señor que prohibió todas las religiones en Cuba, hablando de que el comunismo es cristiano, levántate y anda. Esto me recuerda mucho a Maduro, que ya ahora entiendo de dónde Maduro sacó que Jesucristo fue el primer comunista, lo sacó del engendro maligno. Un señor que prohibió todas las festividades que tenían algún toque religioso. No existía en Cuba las Navidades, no existía en Cuba la celebración del Año Nuevo, las Pascuas no existían, no existía el Día de Reyes, la Semana Santa fue abolida, las procesiones, todo, absolutamente todo lo que no fuera indicado por el Partido Comunista en Cuba fue prohibido. Señores, hasta el rock and roll de los Estados Unidos en Cuba estaba prohibido. Y este señor utiliza irónicamente al cristianismo para decir que es parecido al comunismo. O sea, que hay que levantar el comunismo porque, bueno, Cristo resucitó los 3 días. Hermano, hay que ser un ser humano bien cínico y descarado para decir esto. Y ahí ustedes pueden ver a la periodista tan tranquilamente haciendo su trabajo. Para que vean que hay grandes cubanos por ahí. ¿Cuáles fueron sus 3 deseos? ¿Cuáles fueron? Mi 3 deseos es sencillamente salvar la patria, la revolución, el socialismo. ¿Quieres saber los míos? Libertad, democracia y prosperidad para mi pueblo, que es el mismo que el suyo. Miren la diferencia en la forma de pensar de dos personas. Por un lado está el dictador diciendo que sus 3 deseos de la cumbre, parece que hubo una dinámica ahí que pedía 3 deseos, en fin. Y los 3 deseos de Fidel Castro fueron salvar la revolución, el socialismo y la patria. Sí, porque ellos confunden, bueno, confunden no, te hacen creer a ti que la patria es el socialismo y es el Partido Comunista. Por eso hay muchísimas personas que cuando yo me siento a hablar aquí de la dictadura cubana y de la realidad que pasa en mi país, me dicen, ¿por qué tú hablas mal de Cuba? Yo no hablo mal de Cuba. Yo hablar mal de Cuba te hubiera dicho, no, Cuba no tiene ninguna playa bonita, el campo de Cuba es horrible, esa isla está fea. No, eso es hablar mal de Cuba, hermano. Y es todo lo contrario, o sea, Cuba tiene playas hermosas, un clima excelente, tierras muy fértiles y un campo hermoso, que es lo que más me gusta a mí en mi país, el campo. En Cuba no hay ni animales depredadores, el único depredador que hay en Cuba es el comunismo. Es lo único que hay, y ahí no hay nada que sea venenoso, un gran depredador, un felino, no hay nada ahí. Ahí los depredadores son ellos, que son los que le han quitado todo al pueblo cubano, al punto de tener que estar comiendo de la basura literalmente. Y mira cuáles fueron los 3 deseos de la periodista. Dime, ¿estás de acuerdo con los 3 deseos de la periodista? Déjamelo en los comentarios, porque es de lo que siempre yo estoy hablando aquí. Libertad, democracia, son los valores que tú necesitas tener para que puedas vivir realmente con dignidad. Cuando un ser humano pone por encima de la libertad, de su propia libertad y de la democracia, que es el sistema que hemos encontrado para vivir más o menos bien, cuando un ser humano pone su propia libertad por encima de una ideología que jamás ha funcionado en ningún lugar, no va a funcionar tampoco, porque no funciona desde el vamos. Para empezar lo escribió un vago. Hermano, estás perdido. Estás perdido porque el ser humano no tiene nada más importante que su propia libertad. ¿Por qué no le da un chance a la nueva generación de reunificar al pueblo? Somos un solo pueblo. Muchachita, usted nos divide. Me alegro. No, son ustedes los que se dividen porque se fueron para allá. Son ustedes los que se dividen porque se fueron para allá. Los primeros en decir quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos fueron ellos. Fidel Castro, liderando el Partido Comunista. ¿Quién fue el que dijo que no los queremos, no los necesitamos? ¿Quién fue el que dijo que todo el que tuviera un rasgo capitalista, aburguesado, era enemigo de la revolución? ¿Quién fue el primero en decir todo eso? ¿Quién fue el primero en expulsar a toda la gente, robarle todos sus bienes y servicios? De ahí el embargo, señores.
que no es un bloqueo, Cuba no está bloqueada, Cuba está embargada. Y no Cuba, la dictadura es la que está embargada. ¿Por qué? Porque este señor se empeñó en nacionalizar las empresas. Que si, bueno, hubiera hecho la nacionalización, nada de esto hubiera sucedido. Pero ¿qué sucede? Que nunca las nacionalizó. En realidad se las robó. Jamás los dueños de esa compañía fueron indemnizados por lo que hizo Fidel Castro. Simplemente te quitaban tu empresa, tu compañía, tu pequeño negocio, y lo que costaba jamás te lo pagaron. Jamás te lo pagaron. Recuerde que este señor fue el que inventó que la deuda externa es impagable. Sí, claro, si te robas todo el dinero, claro que es impagable. Hay países que han pagado su deuda externa. Hay países que lo han hecho. Pero imagínense usted, en el 2010, por ahí 2011, ellos le pidieron 900 millones de dólares a Rusia aproximadamente para invertir en energía eléctrica. ¿Dónde están los 900 millones de dólares? No estamos hablando de 100.000 pesos. Estamos hablando de 900 millones de dólares. Ni una central eléctrica construyeron nueva. Hoy en día, todos los días hay apagones. En Cuba, de hace más de 7, 8, 10 años, todos los días se va la corriente en algún lado, algún poblado, algún lado de eso por ahí. Por supuesto, cuando la crisis es mínima, que lo que faltan son 200 megawatts, le quitan la corriente a pequeños pueblos donde no hay prácticamente ni cobertura de internet, pues ya quien protesta ahí no pasa nada. Pero el mes pasado ocurrió una protesta en Santiago, Cuba. No había corriente, no había comida, no había agua, no había esto, no había lo otro. Y así todos los años ocurren protestas. Todos los años. ¿Y qué sucede con la gente que protesta? Los meten presos. Con esto te quiero decir que si tú adoras a la revolución cubana, adoras el socialismo, adoras el sistema cubano, estás apoyando a gente que por decir lo que piensan te meten preso. Estás apoyando a una dictadura, estás apoyando a un régimen donde tú, que te dices ser de izquierda, te dices ser amante del pueblo, luchador de las causas justas, si le vas la contraria a ellos en algún momento, te pueden meter preso. Porque ellos no son socialistas, ellos no son de izquierda, ellos no adoran las causas justas. Ese es el cuento, la mentira, el marketing de la revolución para engañarte a ti, que tú lo compres y ellos seguir en el poder. Es eso, no es otra cosa. Y ojo, lo aclaro aquí, yo no estoy en contra de que tú seas de izquierda, ni que votes a los partidos de izquierda de tu país, ni nada de eso. Pero ojo y cuidado, hermano. Porque si tú apoyas a gente que luego apoya a este tipo de engendros malignos, estás apoyando esto mismo. Estás apoyando esto mismo porque es la misma idea. Lo que quieren para ti es esto. Lo que quieren para ti es esto. Decirte que tú puedes hacer, hasta dónde puedes hacerlo, y de ahí no te pase. Y si te pasa, te pueden suceder cosas. Y no me vengan con que no, que en mi país gobernó no sé quién y no sé qué más. No, hermano, en tu país no gobernó esta gente. En tu país no gobernó esta gente. Y en los países donde la gente de ellos ha gobernado, como Venezuela, Bolivia, que también lo intentaron, hoy en día hay dictaduras. O me vas a decir que lo de Venezuela no es una dictadura. O me vas a decir que Evo Morales no quiso instaurar una dictadura, queriendo cambiar la constitución. Porque es el mismo modus operandi. Llegó al poder por la democracia, luego cambió la constitución justificando de que fue hecha cuando la época de la dictadura de no sé quién, y de repente hay una cláusula en la constitución de que el presidente se puede reelegir tantas veces el pueblo decida. Hombre, vamos a estar aquí, luego te llaman democracia diferente. Es que de verdad, esto no es por dónde cogerlo, hermano. Yo voy a dejar esto aquí porque ya toqué todos los puntos que quería referentes a esta entrevista y las cosas que quería comentarles a ustedes. Realmente, hermano, estamos viviendo en un mundo tan convulso. Hay gente que no quiere hablar de política, ok, no hables de política, pero tienes que entenderla. Porque sí, comprendo perfectamente de que tú en una conversación familiar no quieres estar todo el día, no porque si este político hizo aquello, porque si aquel hizo lo otro. Yo sé que es cansado, pero tú tienes que estar consciente y saber quiénes son los que están metidos en la política en tu país. Si apoyan a la revolución cubana, que ya te explico que no es ninguna revolución, porque la revolución son cosas que se cambian, son cosas que están en constante transformación y ellos no se han transformado para nada en los últimos 65 años, porque permitir que cubanos hagan MIPYME, eso no es transformarse, hermano. Porque los cubanos que han hecho MIPYME son sobrinos, tíos, cuñados de todos ellos, y básicamente es Díaz-Canel con una MIPYME. De hecho, Liz Cuesta tiene como 3, para que estés en un nivel de idea. ¿Quién es Liz Cuesta? La esposa de Díaz-Canel. La historia no es como te la han contado, hermano. Por eso es que la gente dice que no lo resolverá en nada. En la Sierra Maestra, Fidel Castro decía explícitamente de que él no era comunista, de que él no era socialista, de que eso no era una revolución comunista, prosoviética, ni nada de eso. 2 años después traicionó a todo el mundo y bueno, el resto de la historia lo sabemos. Espero de corazón que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, suscríbete a este canal. Compártelo para que más personas puedan verlo. Regálame un like y déjame un comentario de abajo con tu opinión. Muy importante tu opinión, ¿ok? Me da igual de qué ideología tú tengas, de qué manera tú pensar. Si vienes con respeto, podemos incluso hablar y debatir de muchísimos temas. Hay muchísima gente aquí que comenta en el canal, que está suscrito, que nos apoya y vota a la izquierda de su país. Hay gente que vota a la derecha, hay gente que vota al centro, hay gente que vota arriba o abajo. Me da igual, aquí todos somos libres de hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que ser coherentes con las ideas. Nada, caballero, nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.